Estamos viendo las bienaventuranzas. Ayer que estaba meditando en esta porción, wow, realmente vemos cómo nuestro Señor, ¿cuál es la conclusión de las bienaventuranzas y Jesús el Cristo? Pues es manifestar su carácter. El Señor viene a manifestar ese carácter que Él tiene. ¿Sí? ¿Vas a leer algo? Y ahorita, y lo voy a preparar y lo voy a compartir ahorita en la nueva traducción viviente, ¿sí? Mateo 5, versículo 5. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Fíjense bien. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y dan cuenta de la necesidad. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Y Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios les bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Amén. Entonces, ahí, cada bienaventuranza que podemos ver, miren, me gozo, porque cada bienaventuranza fue precisamente lo que el Señor, Él no lo estaba diciendo por decirlo, así como a veces, muchas ocasiones, nosotros decimos por decir las cosas, no. Él estaba precisamente diciendo lo que estaba escrito de él que iba a pasar con su vida. Sí, entendemos esa parte. Eso es bien importante. Él está precisamente confesando o diciéndole a sus discípulos cada paso que él iba a sufrir, cada paso que él iba a padecer, cada cosa que él vino a enseñarnos. ¿Se acuerdan cuando dice, id por todo el mundo y enséñeles a que guarden todas las cosas que os he mandado, que os he enseñado? ¿Sí? Y parte de eso, por eso son importantes las bienaventuranzas. Como es importante toda la Biblia, como es importante el Evangelio, es parte del Evangelio estas bienaventuranzas. Y entonces podemos ver esta tremenda conclusión, ¿verdad? De Pablo, ¿sí? De Pablo, perdón, de nuestro Señor Jesús. Perdónenme, les digo que estoy, en esta semana he tenido unas noticias muy fuertes, ¿sí? Y pero ahorita que el Espíritu Santo empiece a obrar en mi corazón y en mi vida, ¿sí? Porque son cosas que pasan, ¿sí? Y bueno, y ahí está nuestra abuelita hermosa, ¿sí? La abuelita de Rosy. Bendiciones, hermosita, ¿sí? Y qué dicha, qué dicha. Entonces, fíjense bien, entonces las bienaventuranzas y Jesús el Cristo, ¿qué relación tienen? La conclusión es esa, ¿sí? Que Él viene a manifestar su carácter, Él viene a manifestar lo que Él iba a realizar. Nuestra meditación ahora sobre las bienaventuranzas no están completas a menos que realmente podamos ver y podamos enfocar nuestros pensamientos en la persona de nuestro bendito Señor Cristo, ¿sí? Ese es no es el complemento, no. Eso es lo que hace del todo de las bienaventuranzas, ¿sí? El que podamos tener nuestro pensamiento, tener nuestra mirada
en la persona únicamente de nuestro bendito Señor y Cristo. Como hemos enfatizado, por mostrar, describir el carácter y la conducta de nuestro Señor, para que entonces ahora tú y yo de esa misma manera podamos vivir piadosamente en esta tierra, para que ahora tú y yo podamos tener esa conducta como hijos de Dios, como cristianos, y entonces Él empieza a establecer las bases de esa conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te fijas y analizamos, ¿sí? Las bienaventuranzas, todo lo que el Señor nos está pidiendo, todo lo que el Señor está diciendo, bienaventurado. ¿Qué significa ser bienaventurado? Doblemente feliz, doblemente bendecido, doblemente la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y entonces somos bienaventurados cuando realmente vivimos esto. Por eso hoy en día, ayer en mi enseñanza de los jueves por la noche del discipulado, yo, así, martes, tu vida te amamos, amigos. Gracias, familia Guillita, familia Castillo, ¿sí? Les decía, todos buscamos la bendición, todos queremos la bendición de Dios, ¿verdad? Es más, cuando se trata, he visto, cuando se trata de la bendición y de que quieren dar bendición, pastores, impartir bendición, la gente se amontona, ¿verdad? Claro, ¿quién no quiere ser bendecido por el Señor? Pero aquí el punto es que ya somos bendecidos por el Señor. Tú y yo, cuando creemos que Jesús es el Cristo, ya hemos sido bendecidos, ya tenemos toda bendición, ¿sí? Todas las riquezas en gloria, ¿en quién? En Cristo Jesús. El punto aquí que hay mucha gente que sigue sin creerlo. Entonces buscan esos lugares, se amontonan, ¿para qué? Para recibir una bendición, ¿sí? Entonces, pero como les decía, todos buscan la bendición, pero realmente pocos son los que son capaces de obedecer al pacto. O somos pocos, ¿sí? De los que realmente tenemos un corazón, no nada más para creerlo, sino también para obedecerlo. Y entonces yo ponía este ejemplo, es como si yo le dijera ahorita, pues a Rosy, ¿verdad? A Rosy de California, ¿sí? Su esposo tiene una empresa próspera, una empresa que hace cositas muy bonitas para los jardines, ¿sí? Y es como si yo le hablara a su esposo y le dijera, oye, Agus, pues mándame mi cheque. ¿De qué le mando el cheque? Pues mi bendición, mándame mi cheque, mándame mi dinero. Pero ¿de qué dinero le voy a mandar? Pues si usted no trabaja conmigo, ¿sí? ¿Usted qué ha hecho? No, pues oye, pues yo hablo bien de ti, yo hablo bien bonito. Yo creo que tú eres un hombre trabajador, eres un buen esposo, eres un buen marido. Y entonces, pues mándame mi cheque. No, pues ¿por qué le voy a mandar el cheque? Pues porque hablo bien bonito de ti, creo en ti, que eres buen empresario. Mándame mi cheque. No, pues no le voy a mandar nada porque no trabaja conmigo, así hable bonito y así le caiga yo muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscamos la bendición. Es lo mismo cuando pasa, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, sí, pero espérate, ¿quién eres tú? Hacedor de maldad, ¿sí? ¿Quién eres tú? Ahora sí que como la canción, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Sí, del buen Nelson Nell. No, algunos no la conocen, pero ahorita se me vino a la mente, ¿sí? Entonces, buscamos la bendición, pero realmente pocos estamos dispuestos a pagar el precio. Y entonces el Señor aquí hace un checklist, haz de cuenta, de todo lo que Él iba primeramente a padecer para enseñarnos, para mostrarnos, ¿sí? Entonces, dado que es el carácter del cristiano se forma en nosotros a través del proceso de la experiencia de ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, entonces nosotros debemos voltear nuestra mirada a aquel que es el patrón perfecto. Patrón no de jefe, claro que es el jefe, es nuestro patrón, ¿verdad? Pero un patrón de conducta, un patrón de lo que él viene a enseñarnos, ¿sí? ¿Sí se explica patrón o como modelo? Para
cambiar. Un modelo, el modelo, Él viene a modelarnos precisamente. ¿Un ejemplo de modelo? Ah, ya. Ejemplo, Él es nuestro ejemplo, claro. Él es nuestro modelo. Es el patrón o un machote que Él nos viene a establecer. ¿Sí sabes? Para que vivamos. Ahorita que oraba la pastora, ¿verdad? Señor, en la ira, en esto, en aquello. Sí, pero también no provoquéis. Y entonces entran varias cosas. No nada más es una cosa, sino son varios aspectos que tenemos que ver. ¿Sí? Y oraba para que Dios hablara a nuestras vidas, se manifestara. Y eso es todos los días algo que tenemos que anhelar. Que Él se manifieste a través de las bienaventuranzas, a través de su evangelio, a través de toda su palabra. Cada punto, cada coma que el Señor nos dejó y estableció en su palabra. ¿Para qué? Para que podamos realmente vivirla. ¿Sí? Como decía, ¿para qué? Para que podamos establecer ese carácter, ¿sí? De que creemos que Jesús es nuestro Cristo y ser formados y ser formado en nosotros a través de qué? De ese proceso en el cual estamos, de la experiencia de ser conformados ahora otra vez a la imagen del Hijo de Dios. Y eso es un peso, pero no es un peso de gloria que tenemos. Es un peso de una gran bendición. Trabajar para nuestro Señor, trabajar para su palabra, trabajar para extender su reino y su justicia. Amén. Por eso no somos personas religiosas, somos personas imperfectas, ¿sí? Que cada día corremos al supremo llamamiento en Cristo Jesús y nos vamos perfeccionando en Él, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos, como decía el apóstol Pablo en Filipenses, ¿verdad? No es que ya haya alcanzado todo, sino que prosigo, ¿sí? Prosigo a la meta en Cristo Jesús. Y entonces somos ese tipo de personas que nos amamos a pesar de nuestros errores, que nos amamos a pesar de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo estableció, porque el Señor nos lo mostró, ¿sí? Porque ahora somos conformados a esa imagen del Hijo de Dios, como oraba la pastora, ¿verdad? Que muramos realmente, ¿sí? Porque eso es porque lo podemos orar, pero el vivirlo realmente, ¿sí? Y es bonito orar y claro, ¿sí? Pero si no dejamos que realmente sea Dios el que esté formando su carácter en nosotros, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra vanagloria, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo ahí está, pero no lo dejamos obrar. Y entonces somos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos voltear nuestra mirada a aquel que es ese modelo perfecto, Cristo Jesús. Y que Él viene a manifestarlo. Y que Él empieza precisamente los primeros 5 capítulos del Evangelio de Mateo para manifestar eso. Amén. En el Señor Jesús el Cristo concentramos las manifestaciones más brillantes y las ejemplificaciones más elevadas de todas las diversas gracias espirituales que se encuentran, ¿sí? En sus hijos o en sus seguidores o en sus primeros discípulos, ¿sí? Porque entonces fue lo que el Señor les vino a enseñar. Ok, ahora ya se los dije, ahora vengan y vean, ¿sí? Y empieza a hacer cada señal, ¿verdad? Sabemos que más de 300 profecías, ¿sí? Más de 300 profecías que están escritas en el Antiguo Testamento, Él vino a cumplir cada una. Como ahora sí el Señor nos pide a ti y a mí que nosotros cumplamos ahora cada una del nuevo pacto que Él ahora ha establecido en su palabra. Para que entonces podamos realmente decir, Padre, he sido obediente hasta el final, ¿sí? Como Jesús dijo, Padre, he sido obediente hasta la última palabra, hasta la última jota que me dijiste, la he cumplido, ¿sí? Y fue obediente hasta qué, hasta la muerte de cruz, no cualquier muerte, ¿sí? Mire, acompáñame, déjenme ver si lo encuentro
rápidamente. Aquí en Biblia viejita, donde dice que él ya, porque yo he hablado, ahí sí está, fíjate, acompáñame por favor rápidamente, tienen todos su espada, ¿sí? Vamos a Juan, por favor, Juan capítulo 12, ¿sí? Y para que entendamos el contexto, fíjate bien, Juan capítulo 12, versículo 44 hasta el 50. Y entonces, si Él es el ejemplo, Él es el modelo que tenemos que seguir esto. Por eso dice, vayan, hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que os he mandado. Enseñen. Fíjate bien, dice, enseñen, no exijan, no juzguen, no critiquen. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver esto. Porque acuérdate, cuando nosotros no somos capaces de hacer lo que Dios nos está pidiendo, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Fíjate bien, esto quiero que lo tengas bien grabado. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de obedecer la palabra de Dios, entonces, ¿qué empezamos a hacer? A juzgar. No, es que mira, no. ¿Para qué? Para justificarnos, ¿sí? Para justificarnos de que nosotros no somos, no. Primero, ¿sabes qué? Primero hazlo tú, ¿sí? Y es más, y si ya lo estás haciendo, gloria a Dios, qué bueno. Pues ahora ayuda a los demás, ¿sí? No marcándoles sus errores, no, ayudándoles. ¿Con qué? Con el ejemplo, porque el ejemplo arrastra. Entonces, fíjate lo que empieza a decir Jesús. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Ah, caray, fíjate, desde ahí empieza bueno, ¿no? ¿Sí? Me gusta el Señor. El que cree en mí, no cree en mí. Ah, caray. Ah, bueno, pues sigamos leyendo. Sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Fíjate qué importante. El hecho de que tú y yo creamos que Jesús es el Cristo, ya no permanecemos en tinieblas. Ahora la luz y la luz admirable está alumbrando nuestro entendimiento todos los días que vamos y acudimos a Él. ¿Sí? Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Fíjate qué tremendo, ¿eh? ¿Quién está hablando? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Por qué qué? Porque dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ah, ok, hasta ahí vamos muy padre, ¿no? Wow, Señor, gracias, porque realmente no veniste a juzgar, veniste a salvar. Ok, ¿sí? Hasta ahí estamos perfectamente bien. Pero fíjate bien, versículo 28. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya ahora quien le juzgue. La palabra que he hablado. Wow. O sea, yo no vine a juzgar, pero yo he hablado. Así como Dios en el Edén dio un pacto, ¿verdad? Si comieres del árbol que te he dicho que no comas, ¿sí? Entonces vas a morir. Dios habló. Y entonces lo que Él habla se tiene que ejecutar en nuestras vidas, ¿sí? Y fíjate cómo dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, ¿sí? La palabra que yo he hablado es la que les va a juzgar. O sea, Él ya nos dejó el testamento. ¿Quieres recibir la herencia de ese testamento? Obedece cada paso de este testamento. ¿Sí estás ahí? Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Te fijas? Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Sí?
Ni siquiera el Señor habló por su propia cuenta. Amén, Jorgito, así es, ¿sí? Dice, pero todo, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Asimismo, ya el Señor, Él ya nos dio mandamiento de lo que hemos de decir y de lo que hemos de hablar. Pues ya seamos obedientes. Es tan sencillo, ¿verdad? Obediencia, no sacrificio. Entonces, en el Señor Jesús como el Cristo, encontramos las manifestaciones más gloriosas, brillantes y las amplificaciones más elevadas de todas las diversas gracias que Dios nos puede dar a través de su palabra, a través del Evangelio. Esa gracia espiritual que se encuentra en cada uno de nosotros, porque ahora su Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. No nada más mora en algunos cuantos, no nada más mora en aquellos pastores que son una eminencia, no, mora en ti y en mí, ¿sí? El punto es que algunos creen que son usados por Dios, pero otros no creen, ¿sí? Entonces, fíjate bien, no una o dos, sino todas estas perfecciones se mostraron en él, porque no solo es codiciable, sino todo él es codiciado, ¿sí? Y entonces si algo tenemos que codiciar, es a él. Si alguien tenemos que codiciar, sería el amado de las naciones. Codiciar su palabra, codiciar, o sea, hablando de codicia, ¿qué es codicia? Hoy la gente codicia poder, codicia vanagloria, codicia un renombre, codicia un montón de cosas, ¿sí? Desea. Codiciar va más allá de cualquier deseo. Codiciar es que vas a hacer todo lo posible para lograr eso que estás codiciando. Hasta la gente hasta mata por codicia. Claro que nosotros no vamos a matar. Sí, tenemos que matar nuestro cuerpo. Tenemos que matar nuestra carnalidad. Tenemos que matar nuestras pasiones. Tenemos que matar al mundo, ¿sí? Que todavía nos quiere jalar y absorber. ¿Sí estás ahí? Entonces, fíjate bien, qué hermoso, fíjate cómo dice Cantar de Cantares 5 y 6. Su paladar es dulcísimo. Me gusta esta versión, como dice, ahorita le voy a decir a mi esposa que lea la Nueva Traducción Viviente. Su paladar es dulcísimo a todo él, ¿sí? Su paladar es dulcísimo a todo él, dice, deseable. Este es mi amado y este es mi amigo, hijas de Jerusalén, ¿sí? Es el esposo hablando a su novia, a su iglesia, ¿sí? Cantar de Cantares no es el libro erótico de los judíos, como muchos lo enseñan, y utilizan Cantar de Cantares para hacer seminarios de matrimonio y para hablar a los matrimonios. Qué tremendo error es ese, ¿sí? Cantar de Cantares es el mismo Espíritu de Cristo hablándole a su novia amada, hablándole a aquella novia pura, inmaculada, sin manchas, por la cual él viene, ¿sí? Y entonces su paladar es dulcísimo y todo él deseable, ¿sí? Es como la novia debería de desear y anhelar al amado. Es como la novia debería de anhelar esos tiempos, pasar esos tiempos hermosos con el amado, con aquel que dio su vida por nosotros, ¿sí sabes? ¿Sí? ¿Cómo dice tu versión? Dice, su boca es la dulzura misma. Él es el deseable en todo sentido. Así es mi amante, mi amigo, oh mujeres de Jerusalén. Wow, ¿sí? Y oh mujeres de Jerusalén, ¿a quién se refiere? A su pueblo, ¿sí? Y entonces así toda su palabra dice, toda su palabra es una delicia, es una dulzura. Es una expresión en la cual tú y yo nos deberíamos de deleitar en su palabra, porque es más dulce que la miel. Y va más allá de un libro religioso, amada iglesia, ¿sí? Y te lo digo con respeto, tú eres la iglesia del Señor, tú eres lo más preciado para Dios, ¿sí? Tú y yo.
Ujú. Entonces, fíjate que el Espíritu Santo que está aquí para glorificarlo, tome ahora de las cosas de Cristo y nos las muestre, ¿sí? Y eso es lo que deberíamos anhelar. Si en algo deberíamos de tener codicia, sería en eso, ¿sí? Que el Espíritu Santo, fíjate, que el Espíritu Santo, que es el que está ahora aquí en nosotros, ¿sí? El Espíritu de Cristo, que tomó de las cosas de Cristo, porque así lo dice Juan 16, 14, que tomó de las cosas de Cristo, ahora nos las muestren a ti y a mí, ¿sí? Y dejar a un lado a veces tantas cosas religiosas que hacemos. Y decirle, Espíritu Santo, te codicio la bendita palabra, esa delicia. Uh-huh. Y entonces fíjate que dice Juan 16, 14 y 15. El Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo haré saber, y se lo haré saber a ustedes. Tomará de lo mío y se lo haré saber a ustedes. Versículo 15. Uh-huh. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Codiciemos esto, iglesia. Anhelemos esto, ¿sí? Fíjate bien, el término, vamos a ver que en su definición, para que no, ay, el pastor nos está pidiendo que seamos codiciosos, ¿sí? Codiciar, fíjate. Aquí está la definición de codiciar. Desear mucho en exceso, ¿sí? Fíjate, es desear mucho o en exceso una cosa difícil de alcanzar. Obviamente la gente, ¿sí? Específicamente más lo hace para alcanzar, ¿sí? O codiciar el dinero, poder o cualquier cosa para mejorar la situación personal. Ahora imagínate, nosotros estamos hablando de una eternidad con Dios. Estamos hablando de nuestra eternidad. Entonces, ¿por qué no desear mucho o en exceso las cosas que sin relación a Dios se nos hacen complicadas o se nos hacen difíciles? ¿Sí estás ahí, iglesia? Esto está tremendo. Entonces, fíjate bien, todo lo que Él tiene el Padre es mío, porque eso dije que Él tomó de lo mío y lo hará saber a ustedes. Y fíjate, y aquí vamos a empezar a entrar a ver cómo Jesús empieza a cumplir cada una de las bienaventuranzas. O sea, Él no nos viene a enseñar algo que Él no iba a hacer, ¿sí? Por eso nosotros cuando enseñamos la palabra, tenemos que asegurarnos primeramente, ¿sí? De que le estamos haciendo nosotros, ¿sí? Y que a mí Dios me perdone, ¿sí? Como se lo he dicho muchas veces. Yo enseñaba cosas que a veces decía, ay, esto ni yo lo vivo. Pero qué bien que lo estoy enseñando, ¿va? ¿Sí? Pero háganlo. No, pues hazlo tú, pastor. Hazlo tú, Robertito. Y yo, sí, señor. ¿Sí? Pero aprendemos, sigamos, como decía Pablo, ¿verdad? No creo que ya lo alcancé todo, no, que Dios nos libre de decir, no, yo ya lo alcancé todo, yo ya soy bien Peter Knight. No, que Dios nos guarde y nos cuide. No, pero proseguimos, ¿sí? Todavía no creo haberlo alcanzado, pero somos de los que proseguimos adelante, proseguimos para conocer más y anhelar al amado de las naciones, ¿sí? Fíjate bien, en primer lugar consideremos las palabras, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí? Con eso empezamos, ¿se acuerdan? Vamos a Mateo. Porque esta conclusión está hermosa. La pastora pues ya me quitó casi los días, ¿verdad? Porque no creo terminar hoy, pero bueno, ya le estaré pidiendo chance que me permita para la próxima semana, ¿sí?
Pero fíjate, bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5:3, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu. Aquellos que no dicen, no, yo ya lo conozco, yo ya sé que Jesús, pues claro, Él es el Cristo. Ay, ¿quién no lo? Claro, Él es Dios. No, sí, yo sí creo en Dios. Ah, pero ¿le crees a Dios? Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar esta palabra, esta. Bienaventurados los pobres en espíritu. Fue con la parábola que empezamos, ¿verdad? Hace aproximadamente, ¿cuánto tiempo? 6 semanas. Como 5 o 6 semanas. Con estas 6. Con estas 6 semanas llevamos. O sea, quiere decir que mes y medio, más o menos. Con esto empecé hace 6, un mes, un mes y medio. ¿Sí? Entonces, fíjate, bienaventurados los pobres en espíritu, qué maravilloso es ver de qué manera las escrituras hablan de él, ¿sí? Que siendo rico, nuestro Señor, fíjate, él mismo fue pobre en espíritu, que él siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que con su pobreza ahora nosotros podamos ser enriquecidos. ¡Wow! Iglesia, comprendamos esto tremendo. Fíjate, como dice en 2 Corintios 8:9, el apóstol Pablo cómo lo define. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesús en Cristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre. Claro que aquí le faltó decir, por amor a nosotros, ¿verdad? Incluirse. Ajá. Pero bueno, sin embargo, dice, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos y lográramos tener esa herencia bendita y lográramos pasar a formar parte en el testamento, en el libro de la vida, en donde tu nombre y mi nombre tienen que estar escrito. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 8 de abril, mayo, junio. Ay, no, ¿cuál es? Junio y julio. Este 8 de julio cumplí 4 meses. Ay, ya ven. ¡Wow! 4 meses llevamos. Bueno, no 4 meses, ¿verdad? Pues porque como son los puros miércoles. La pastora me dice, todavía quieres más tiempo. Pues si ya me dio 4 meses, pues que no me dé un miércoles más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fíjate, ¿sí? Él se hizo pobre, amada iglesia. Y eso no lo enseñan bueno, casi no más bien no lo están enseñando, ¿sí? Y mucho menos en la religión más grande que hay. Porque esto es para los hijos, ¿sí? Hay cosas que tú puedes hablar cuando hay más gente, pero cuando son cosas importantes en la familia, las hablas con la familia, poquitas personas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ahora yo quiero que tú veas este regalo que el Señor te está dando, que lo valores, que lo aprecies, ¿sí? Y entonces Él se hizo pobre para que tú y yo podamos ser ricos, ¿sí? Fíjate, en verdad fue grande la pobreza a la que Él entró, nacido de padres que eran pobres en los bienes de este mundo, hablando mundanamente, un carpintero, José, carpintero, María, ¿sí? Es una chamaquilla ahí bueno, una chamaquilla ahí casi como a veces chiquilla, así como a veces las que vienen de otros países, ¿verdad? Y eso. Y Roxy, ¿no? Pero era una jovencita, pero ¿qué crees? Creía en él, creía en su Señor, creía en su Mesías, que tuvo el privilegio de que Dios al ver su corazón, porque aparte estaba escrito, ¿sí? Pero no nada más es que estaba, sino ver su corazón, Dios preparó su corazón de esa jovencita de 14 o 16 años, ¿para qué? Para depositar su espíritu y naciera el Salvador. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Entonces, fíjate, nacido de padres que eran pobres en los bienes de este mundo, comenzó su vida terrenal en un pesebre, no en un palacio,
no, en un establo, olía a estiércol, ¿sí? Olía a tierra mojadita. Bueno, ese olor es rico. Ajá. Pero en un pesebre, no en un palacio lleno de servidumbre y lleno de ejércitos, no, en un humilde pesebre. Y durante su juventud y principios de su edad adulta, trabajó mucho en un banco de carpintero. Sí, ahí estuvo ayudando. A ver, papá, ya clavé este clavo. Sí, pues ahora ese clavo sácalo porque un clavo saca otro clavo. No, qué sé yo, ¿verdad? Uh-huh. Pero estaba ahí enseñando y aprendiendo la carpintería, el oficio de su papá, ¿sí? ¿Y quién se iba a imaginar que después iba a venir a hacer el oficio del rey, profeta y sacerdote? Pero antes que no, nada, antes que cualquier cosa, fue pobre de espíritu, mostrando esa humildad. Entonces, fíjate bien, después de que su ministerio público había empezado, dijo que aunque las zorras tuvieran sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Y eso lo profetizó Isaías. Y eso lo confirmamos en Lucas. Vamos a Lucas 7:58. Y dice, las zorras tienen madrigueras, tienen cuevas, y las aves del cielo nidos, les dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sí? Y sabes que por eso, y digo, desafortunadamente, ¿es en serio? Desafortunadamente se ha caído el enemigo se ha encargado de robar en esa área, ¿sí? Porque por eso las personas que empezaron a seguir a Cristo, empezaron a obedecer el Evangelio, vendían sus pertenencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un hogar, cuando tenemos nuestra casa? ¿Qué es lo que nos hace sentir pertenencia? Que pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Nos hace sentir que es seguridad, ¿verdad? No, pues ya por lo menos tengo mi casita, ¿sí? Bueno, Jesús les está diciendo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque él sabía para dónde iba. Él sabía a dónde pertenecía. Y ahora nos está diciendo, tú no perteneces aquí, tú perteneces al cielo, tú perteneces a mi reino, tú perteneces a mi gloria, ¿sí? Y entonces, si trazamos las declaraciones del Mesías, del Cristo, del ungido, registradas en los salmos por el espíritu de la profecía, entonces vamos a encontrar una y otra vez lo que confesó y lo que dijo que Dios y lo que profetizó que Dios iba a tener esa pobreza de espíritu. ¿Sí? Fíjate, vamos a ver el Salmos 69, 29. Pero yo estoy afligido y adolorido. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. ¿Sí? Sobre su aflicción. Acuérdate, todos los salmos hablan de él, ¿sí? Moisés, los profetas y los salmos dan testimonio de mí, decía Jesús. Y entonces aquí podemos ver a través del espíritu precisamente de la profecía que hablaba sobre el Mesías, y aquí vemos estos salmos, ¿sí? Cómo nos hacen referencia a esa pobreza de espíritu. Mas a mí afligido y miserable, ¿sí? Pero yo estoy afligido y adolorido. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto, ¿sí? Aquí en otra traducción dice, mas a mí afligido y miserable, ¿sí? Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. ¿Cómo dice la Biblia? Es el Salmo 69. Ajá. Dice, sí. Estoy afligido y dolorido. Rescátame, oh Dios, con tu poder salvador. ¿Sí? Estoy afligido y adolorido. Rescátame, Dios, con tu poder salvador. Entonces, también vemos que dice en el Salmo 86:1, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. ¿Sí? Salmo 86:1,
Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Fíjate. Y ahora el Señor mismo nos lo está poniendo para que ahora tú y yo así le podamos decir: Señor, te necesito. Sí, estoy afligido por lo que está aconteciendo, Señor. Estoy afligido por mi alma. Estoy afligido por mi salvación, Señor. ¿Sí? Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y estoy necesitado de ti. Estoy necesitado de tu poder. Estoy necesitado de tu espíritu. ¿Sí? Ayúdame, Señor. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ajá. No, pero sin embargo andamos afanados en otras cosas. Sin embargo andamos afanados. ¿Por qué vamos a tal vez comer mañana? Por un pan, por un plato de lentejas o por un plato de frijoles. ¿Sí? No, amada iglesia. ¿Sí? Tenemos que clamar al Señor. Son tiempos hermosos de clamor al Señor. Fíjate, otra que nos muestra esa pobreza de espíritu de nuestro Señor. Y mira que estamos hablando de Dios mismo, ¿sí? Porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Salmo 109, 22. Porque afligido y necesitado estoy y mi corazón está herido dentro de mí. ¿Sí? Y aquí está haciendo referencia cuando está él orando en Getsemaní, ¿verdad? ¿Sí? Y está diciendo: Padre, si por mí fuera, que pase esta copa, la copa de la ira de Dios que iba a caer sobre él. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! ¿Sí? Mi corazón está herido dentro de mí, Señor. ¿Sí? Pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, hágase la tuya, ¿sí? Entonces vemos cada porción, como él mismo está diciendo: bienaventurados, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque entonces de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Aquellos que claman, aquellos que buscan, no aquellos que se quieren hacer maestros por hacerse maestros nada más, por tener un renombre o por tener un lugar o por tener un ministerio famoso, no, o ser un sacerdote o ser un predicador famoso, no, ¿sí? Simplemente por quién es Él en nosotros y simplemente por su gloria en nuestras vidas, su amor, ¿sí? Y entonces, en segundo lugar, ahora meditemos en las palabras: bienaventurados los que lloran. En realidad, Jesús el Cristo fue el mayor de los que lloraron. Las profecías del Antiguo Testamento lo tenían contemplado como un varón de dolores, ¿sí? Afligido él, varón de dolores. Él sufría. Cuando vio Jerusalén, que ahorita vamos a ver, Jerusalén, Jerusalén, si hubieras reconocido el día de tu visitación. Hoy el Señor, a través de todo esto que está pasando, ¿sí? Está visitando a su iglesia sobre todo, para que su iglesia termine de una vez en creerle realmente a Él y no estar buscando las necesidades de este mundo, no, estar buscando esa pobreza en el espíritu. ¿Sí sabes? ¿Sí? Fíjate, bienaventurados los que lloran. En realidad Cristo fue el mayor de los que sufrió. La profecía: varón de dolores, ¿sí? Experimentado en quebrantos, como dice Isaías 53. ¿Sí? Mira, Isaías 53, 3 dice. Isaías 53, 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Él sabía perfectamente a lo que iba a venir, ¿sí? Él iba a venir a padecer, él iba a venir a sufrir, y por eso dice él: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en lo especial hay una porción que me gusta, que él dice que cada lágrima, como sus hijos, cada lágrima que derramemos, ¿sí? Por él,
y por su obra dice que Él la limpiará con hisopo, ¿sí? Él limpiará cada lágrima. Por eso a mí me gusta, por eso les digo que a mí me gusta llorar en su presencia, desahogarme, a veces tanto coraje, a veces tantas cosas que pasan que pueda decir uno, ¿por qué? Sí, vas y me desahogo y lloro con el Señor y le pido perdón y doblo mis rodillas y le digo, ayúdame Señor, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a salir adelante, ayúdame Señor para que yo siendo aún miserable, yo pueda ayudar a otros, Señor. Y entonces el Señor fue, ¿sí? Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando contendía con los fariseos por su observación servil del sábado, que eran cuando son, que caen en servilismo, del sábado, y mientras él buscaba enseñarles por medio del precepto y del ejemplo, un entendimiento correcto de la santa institución de Dios sobre el Sabbat, ¿sí? Estaba entristecido por la dureza de su corazón, dice la palabra. Y entristecido era entristecido, ¿sí? Como dice Marcos 3:5, dice, y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano quedó sana. ¿Sí? Ahora extiende tu mano. Y es cuando sana a ese hombre de la mano seca, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿por qué lo hizo? Porque era una señal, ¿sí? Y mirando con enojo cómo estaban los que lo rodeaban, todos ahí religiosos, ¿verdad? Y nada más viendo a ver qué hacía él, y se entristecido por la dureza de su corazón. Cuando tú y yo endurecemos nuestro corazón, el Señor se entristece, ¿sí? Pero también se enoja, ¿sí? Y entristecido. Y entonces, ¿qué hacía el Señor después de que hacía una gran obra o que hacía una señal, ¿sí? Iba y se apartaba de todos, hasta de sus discípulos se apartaba. ¿Y con quién se iba? Con el Padre. Iba a meterse a la presencia, iba a buscar de Dios, ¿sí? Entonces, le vemos que mira, antes de curar al sordomudo, ¿sí? Lo vemos gemir en Marcos 7:34, y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo, éfata, esto es, ábrete, ¿sí? Ábrete. Y entonces, ¿sí? Fue abierta su boca. Fíjate. Sí, dice, y al instante el hombre pudo oír, perdón, era sordo, y abrió su boca. Ay, caray, era sordo y abrió su boca. Sí, pero sí. Ah, sí, cierto. Ah, sí, cierto. Dice, pudo oír bien, era sordomudo. Entonces estaba bien, ¿sí? Era un sordomudo. Sí, de los que se abran por señas, ¿va? No sé si antes había señas, pues yo creo que sí. Ah, pero dice al instante. Si levantando los ojos, suspiró profundamente y dijo, éfata, y esto es, ábrete. Y sus oídos fueron abiertos y desató su boca y entonces pudo hablar con claridad. ¡Wow! Ese era el poder de nuestro Señor y Cristo, ¿sí? Que hoy en día muchos quieren imitar lo que Él hizo. No, no, amados, bienaventurados los que sin ver creen, ¿sí? Y si Dios hace, y esto no quiere decir que el Señor deje de hacer milagros, o deje de manifestar su gloria en las personas, ¿sí? Yo soy un ejemplo de eso. Dios me sanó, Dios me guardó, Dios me liberó, ¿sí? De la muerte física realmente, bueno, y del espiritual, gracias a Dios. Sí, ahora entiendo por qué me guardó y me liberó de la muerte física. Si no, yo ahorita estuviera en el merititito infierno, asándome como pollo rostizado. Ajá. Sí, pero sin dar vueltas. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Fíjate bien,
Cuando lloró, ¿verdad? En la tumba de Lázaro, no porque se había muerto su amigo, por la incredulidad del pueblo. Dice Juan 11:35, Jesús lloró, es el versículo más pequeño. Jesús lloró. ¿Por qué? Por ver la incredulidad aún de sus discípulos, aún de María, que era la que estuvo a sus pies, que escogió la mejor parte, él mismo diciendo, ¿sí? La de Marta, que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Sí, Señor, he creído, tú eres el Cristo, la resurrección y la vida. Pues ve y díselo a María, ¿sí? Ve y díselo que aquí estoy. A ver, ya Lázaro, levántate porque ya es ver tanta incredulidad, ¿sí? Me duele. Levántate, ¿sí? Abran la puerta, ya quiten la piedra. Órale, Lázaro, ya levántate. Pero Señor quiere, todavía, ¿verdad? Incrédulos, ¿sí? Es que a lo mejor muchos podemos decir, no, sí, Señor, yo creo en ti, ¿sí? Pero ya cuando se trata de la resurrección, ay, pero sí debemos a resucitar. Ahí sí será cierto, ¿sí? ¿Cómo está nuestro corazón? Entonces lloró, lamentó por la ciudad amada, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise estar junto a tus hijos en Mateo 23:37? Acércate con toda reverencia, contémplalo en la oscuridad del Getsemaní, derramando sus peticiones al Padre con ruego y súplicas, con gran clamor y lágrimas. En Hebreos 5:7 dice, ¿sí? Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Yo te pregunto, y es una pregunta seria, ¿algún día has clamado hacia el Señor? ¿Sí? ¿Algún día en esta carne, en tu cuerpo, ¿sí? Has levantado un gran clamor y has derramado lágrimas pidiéndole la liberación de tu muerte eterna, ¿sí? Para que entonces seas oído por causa de su temor reverente. Ah, no, pues es que no, él ya pagó por eso. Sí, o sea, él ya pagó. Pero eso no nos exime de que ahora nosotros también clamemos, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque mira, cuántas veces hay cosas que nos molestan, nos incomodan, ¿verdad? Hay cosas que aún todavía en nuestro orgullo nos molestan, no nos gustan, ¿verdad? Y nos incomodamos y hacemos berrinche. Espérate, no te malgastes, desgástate en los pies de aquel que puede cambiar todas las cosas, ¿sí? Porque entonces lo único que estás haciendo es hacer bilis, pucheros, ¿sí? Y te vas a enfermar. Pero si vamos realmente a los pies de aquel, y más ahora estas nuevas generaciones hermosas, ¿sí? Abril, esta Fermedina, la Jessica, la Jenny, ¿sí? Ajá, ¿sí? Esta pequeñita de Sujei, ¿sí? Ajá, pues no veo más, ¿verdad? ¿Sí? A mi Mateito 24:14, que él está oyendo, ¿verdad? Sí, amén, mi Mateito. Sí, que están. Ayer en la noche se conectó un joven y digo, wow, Señor, gracias. Sí, entonces, clamemos, amada iglesia, clamemos por nuestra alma, clamemos por nosotros. ¿Sí? Nay también, Nay hermosa ahí de Trini, ¿sí? Inclínate con un temor reverente y con asombro mientras lo escuchas gritando desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Ah, caray, pues es que Marcos 15, ¿verdad? Ahí está ya el Señor, y a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús exclamó con gran voz, Elohim, Elohim, lema sabachthani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando el Señor recibe tu pecado, cuando el Señor recibe mi pecado, ¿sí? Ahí en la cruz Dios voltea su rostro. Y entonces ahí, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Él tuvo que pelear la batalla,
¿sí? Sí, Dios está con nosotros, sí, nos ayuda a pelear la batalla, pero hay batallas que te tocan a ti y a mí pelear. Por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la resurrección, por la fe en lo que Él ya hizo por nosotros. Nos toca a nosotros pelear las batallas, ¿sí? Una batalla, pues cosas que sabemos que no son buenas y que nos hacen sentir mal y que sabemos que son malas, ¿sí? Que cuando dices una mentirillilla, ¿verdad? Ahí inocentemente una mentirillilla, pero te sientes mal por mentir. Y dices, ay, caray, ya mentí, ¿sí? Por gritarle a los papás, ¿verdad? Aprovechando que están los jóvenes, ¿sí? Por desobedecerlos. Y desobedeces y tu orgullo, ¿verdad? De joven, te quieres comer el mundo, ¿verdad? Pero que sabes que cuando estás en tu cuarto te sientes mal y dices, chispa, la regué. Pero muchas veces tu orgullo no te deja pedir perdón, ¿sí? Y entonces el Señor sufrió, ¿sí? El Señor fue, eh, lloró, ¿sí? Clamó, gimió, ¿no? Escucha su súplica lastimera. Nos conmueve, oh cuántos países por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, ¿sí? Lamentaciones 1:12, ¿sí? Fíjate, vamos a leer Lamentaciones 1:12. Ustedes, todos los que pasan por el camino, ¿no les importa esto? Observen y vean si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Aquí está haciendo una referencia de la cruz, de ese dolor en la cruz, ¿sí? Me afligió el día de su ardiente ira, ¿sí? Cuando cae la ira de Dios, cae sobre de él, ¿sí? ¿Para qué? Para que ahora tú y yo podamos tener esa libertad en Cristo Jesús. Pero eso no significa que ahora no dejemos nosotros de dolernos por lo que está pasando en otras naciones. ¿Sí? Yo creo que es tiempo de que salgamos de nuestra comodidad, iglesia. ¿Sí? Ahorita realmente el Señor nos la ha puesto muy padre, porque ahora ya ni siquiera nos tenemos que trasladar a un lugar. ¿Sí? Pero yo creo que también hemos aprendido a valorar muchas cosas. ¿Sí? Entonces, ese es el bienaventurado, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjense cuánto tiempo llevamos y apenas vamos en la segunda. Entonces, tal vez hasta otros 2 miércoles. Pues ya hoy es el último miércoles, pero bueno, ya oraré para que el Señor me dé chance. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, tercer lugar, contempla la belleza de Cristo Jesús en la expresión. Ok. ¿Sí? Fíjate bien, me espantaron. Fíjate bien. Contempla esta expresión de Cristo. O sea, al decir contemplalo, imagínatelo ahí sentado con su túnica, ¿sí? Posiblemente su pelo largo, ¿verdad? Porque no eran acostumbrados a cortarse el cabellito así como uno ahora, así bien guapetón, ¿verdad? No, su cabello así largo, su túnica. Imagínate ahora su expresión. Bienaventurados los mansos, ¿sí? Y mira quién está hablando. Aquel que iba a mostrarnos realmente la mansedumbre, ¿sí? Bienaventurados los mansos. Una veintena de ejemplos se pueden sacar de los evangelios, ¿sí? Para ilustrar la sublime humildad del encarnado Señor de la gloria. Encarnado, cuando digo encarnado, es porque él participó de carne y de sangre, no porque haya reencarnado. La reencarnación no proviene de Dios, no existe, ¿sí? Porque hay muchos que se la compran a los ¿cómo se llaman esto? A los Hare Krishnas, ¿sí? A los budistas. Ah, no, son cristianos, pero con una mezcolanza, ¿verdad? Tremenda. No,
encarnado es que él participó de carne y de sangre, de un cuerpo físico, ¿sí? Y entonces, cuando el Señor participó, ¿sí? Observa esta parte en los hombres que él escogió como sus embajadores. Uh-huh. Ahora también hombres imperfectos en su cuerpo, en su carnalidad, pero que los escogió a unos pescadores que para el pueblo judío ser pescador era, no eres nada, no vales nada. Porque para la cultura judía, los que eran eruditos, como hoy en día, ¿verdad? Una persona, ese pastor sí sabe mucho y se ve de clase y tiene porte, no, ese ha de ser muy buen pastor, ¿verdad? Y ahí va la gente, ¿verdad? Por la apariencia. Uh-huh. Pero no, por eso dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los entendidos. ¿Sí? Aquellos sacerdotes que se creían unos eruditos, que vestían pulcramente, que vestían bien bonito, ¿verdad? Pero sus corazones estaban, ¿sí? Hechos pomada. Por eso hoy las grandes religiones muestran esa apariencia, ¿verdad? Sus vestiduras blancas, ¿verdad? O sus túnicas negras, así bien bonitas. Un día cuando iba a Miami me encontré con un sacerdote ortodoxo y mira, la verdad que dije, wow, qué tipazo. O sea, una personalidad, ¿sí? Que casi me persigno delante de... No, no es cierto, ¿sí? No. Una personalidad que yo dije, wow, ¿no? Su ropa, no sé qué tela era, pero era una tela negra, preciosa, con filos rojitos así bien bonitos. Yo dije, wow. Pero después me dice el Señor, pues ahora ve cómo estará su corazón. Y yo, ay, caray, Señor, ¿sí? Pero sí te imponen, o sea, el hecho así alto, como yo creo que 1.90, ¿sí? Con su barba así bien delineadita, tipazo. Y uno como hombre reconoce cuando uno es tipazo, ¿sí? Así como yo reconozco que soy tipazo. Uh-huh. Yo dije, wow, ¿no? Sí, pero fíjate bien, aquí Jesús, observemos a quienes escogió ahora como sus embajadores. Un pescador, a un tranza, porque era un cobrador de impuestos, ¿sí? A otros pescadores, a otros más pescadores, ¿sí? Y realmente de Andrés, de Felipe, pues sí, también eran pescadores. La mayoría fueron pescadores que escogió. Pero ahora esos los llamó para que fueran sus embajadores. ¡Wow! Ya no de este reino, no, de un reino que está sobre cualquier reino de la tierra, ¿sí? Por eso ahora tú y yo, el Señor nos ha hecho embajadores. Comportémonos como embajadores. Ahora que sea el día de alcance, ¿sí? Compórtate como un embajador, ¿sí? Pregúntate tú, un día me tocó, estando en Colombia, me tocó ir a la embajada de México en Colombia. Y wow, me atendieron padrísimo. Yo dije, wow, ¿sí? Por ser ciudadano mexicano, ¿sí? Y te hace sentir padre, ¿sí sabes? Uh-huh. Pues ahora cuando invites a esa persona que Dios va a poner, trátalo como si fuera realmente un embajador, ¿sí? Bien, de calidad, esmérate en atenderlos, ¿sí? Para que reciban el mejor regalo que Dios tiene para sus vidas, el Evangelio. Amén, ¿sí? Entonces, fíjate bien, no escogió a los sabios, los educados, los grandes o los nobles, por lo menos 4 de ellos eran pescadores, ¿sí? Y uno estaba al servicio del gobierno romano como un despreciable, literal, despreciable, recaudador de impuestos, ¿sí? Allá vemos a 5. Ajá. Nos falta el otro 6, pues Judas, el Iscariote, el Judas estaba el celote. Los celotes, ¿quiénes eran? No eran los celotes de que te comes los viernes ahí con Mauri. No, era una secta de criminales, ¿sí? Ajá. Y entonces ahí estaban, ¿verdad? En el equipo, en el Dream Team de Dios, ¿sí? Entonces, fueron testigos y nosotros seamos testigos
de su humildad con la compañía que él mantuvo, ¿sí? Con esa compañía que tuvo con sus discípulos. Por eso el Señor nos manda que nos congreguemos. ¿Qué es la congregación? La congregación de sus santos, aquellos que han sido apartados para Dios con un propósito específico para que les sirvan. Esperamos y rogamos a Dios que pronto el Señor nos dé nuestro lugar para podernos congregar otra vez, ¿sí? Y entonces, fíjate bien, ¿sí? No buscó a los ricos y renombrados, sino que era amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué era un publicano? Alguien que no era judío, alguien que era, pues, valga la redundancia, un publicano que no pertenecía al linaje de los judíos, ¿sí? Mateo 11:16, fíjate, perdón, Mateo 11:19, dice, ¿a qué hora son? 12:17, vamos bien. Terminamos que a las 12:30, ¿verdad? Se supone que es hasta la 1, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense bien, hoy yo creo vamos a terminar hasta la 1, ¿ok? Para que, no, como al 10 para la 1, porque tengo que conectarme a la 1. Fíjate bien, entonces, Mateo 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, miren un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Fíjate qué hermosa palabra. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos, no por lo que decimos, no es por lo que hacemos, ¿sí? Por eso, amada iglesia, tú y yo no tenemos que despreciar a nadie, ¿sí? Tenemos que ir a esa gente que está necesitada del Señor, sea un ratero, sea un tramposo, sea un mentiroso, sea un jugador, sea un borracho empedernido, sea una mujer de la vida galante, sea lo que sea, hay que llevar. Aunque digan, muy, mira esos cristianitos, ¿y con quién se juntan? Válgame Dios. Pues sí, a esos vino el Señor. Claro que también los diputados son unos tranzas, ¿va? También necesitan. Bueno, no todos. No todos nuestros diputados son así. Pero casi un 99%. Ah, no es cierto. ¿Sí? Ah, sí. No, pero eso no importa. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿sí? A todos esos tenemos que llegar. A todos ellos les tenemos que testificar que Jesús es el Cristo. Pero por eso aquí ellos se espantaban. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos, dijo Jesús. Entonces, ve esto en los milagros que él hizo, en las señales que él hizo. Una y otra vez les exigió a los que había sanado que no les dijeran a los hombres lo que había hecho por ellos. ¿Sí? Fíjate qué importante. No, ahora hasta los transmite por televisión, ¿verdad? Para que todo el mundo vea. ¿Por qué? Porque es para la gloria del hombre, ¿sí? No es para darle la gloria a Dios. Por eso Jesús dijo que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, ¿sí? ¿Sí me explico, iglesia? ¿Sí? No es para andarlo ahí, ay, no, wow, no, que Dios nos libre, ¿sí? Y entonces podemos ver, contempla esto en la discreción de su servicio. Nuestro Señor fue ¿cómo se llama? Fue discreto en su servicio, ¿sí? Yo desafortunadamente en la trayectoria que llevo, he visto que muchos lo hacen para que los demás vean. Ay, no, ay, ¿sí? Y hasta, no, hay discreción, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor, no para que nos vean, no para sobresalir. Claro, nuestra naturaleza humana, ¿qué necesita nuestra carnita? Pues que nos reconozcan, ¿verdad? Yo mismo he aprendido de eso, ¿sí? Porque normalmente buscamos el reconocimiento del hombre. Busquemos el reconocimiento de Dios.
Y cuando nosotros buscamos el reconocimiento de Dios, mira, Él nos honra, ¿sí? Por eso Él dice, búscame en lo secreto y en público yo te honraré. Ujú. Es el Señor el que hace, ¿sí? Por eso es bueno esperar en el tiempo del Señor, amén. Entonces, fíjate bien, a diferencia de los hipócritas que hacían sonar una trompeta delante de ellos cuando estaban a punto de dar limosna, mire, voy a dar limosna, toca trompeta. Volteaban todos y soltaban la limosna. ¿Sí? Hoy lo que sería la selfie para el Facebook. Te estoy dando limosna. ¿Sí? No, hombre, ¿eso qué? ¿Sí? Pero así pasa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos hipócritas que hacían sonar una trompeta delante de ellos cuando estaban a punto de dar limonas a alguna persona pobre. Él no buscó ser el centro de atención, sino que rehuía, ¿sí?, la publicidad y la popularidad. Él no buscaba eso. Por eso hacía algo, iba y se retiraba. ¿Sí? Se escondía, se salía. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no lo idolatraran precisamente a él. Fíjate qué tremendo es eso. ¿Sí estás ahí? Cuando las multitudes le querían hacer su ídolo, las multitudes lo querían hacer su ídolo, las evitaba. Fíjate un ejemplo, Mateo 1:45 de lo que estamos hablando. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares. Marcos 1:45. No, Marcos 1:45. Ay, no, ustedes me oyen mal. Marcos 1:45. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, y a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Pero él ya ni siquiera entraba a las ciudades, porque entonces ya entraba y lo veían, mira, ese es Jesús el que hace el milagro, mira, y ¡pum! No, ahora ya ni siquiera entraba. Pero aún así, los que realmente querían salían a buscarlo, salían a verlo. Fíjate otra porción, vamos ahí mismo a Marcos 7:24. ¿Sí? Marcos 7:24 y dice, la mujer sirofenicia, ¿verdad? Dice, y levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. O sea, él no quería que nadie lo supiera, pero aún así dice, pero de todas maneras, ¿qué pasó? No pudo pasar inadvertido, ¿sí? No pudo pasar por mucho que él quisiera esconderse, guardarse, pues no pudo pasar inadvertido el Señor. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué? Porque entonces ahora, acuérdense que antes los que decidían realmente, bueno, lo que se llama democracia, ¿verdad? Pero el pueblo era el que decidía realmente quién fuera su rey. Por eso, cuando vemos la historia de Samuel y de Saúl, ¿sí? ¿Quién fue el que escogió a Saúl como rey del pueblo? Y entonces Dios dijo a Samuel, ya dale lo que piden, ¿sí? Por eso el Señor nos hace esa referencia del rey Saúl, un rey que pidió el pueblo, ¿sí? Y entonces aquí Jesús precisamente dice, pero entendiendo Jesús que ahora iban a venir para apoderarse de él, porque es literal, ¿sí? Ayer veía la historia de las memorias de esta Michelle Obama, ¿sí? Y literal, siendo la primera dama o siendo presidente de alguna nación, ya tu vida ya no te pertenece, ¿sí? Tu vida le pertenece al Estado, al gobierno, a la gente. Y así pasa. Entonces, ahora tú y yo decidimos
que nuestra vida le pertenezca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí ya me quedé así, ¿no? ¿Sí sabes? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Que nuestra vida le pertenezca a Él. Fíjate bien, y aquí Jesús reconoció que venían a Él para apoderarse de Él y hacerlo rey. Y volvió a retirarse al monte solo. ¿Dónde lo puedes ver esto? En Juan capítulo 6, versículo 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerlo rey, se retiró él solo otra vez al monte. Vámonos de aquí, me quieren hacer su rey. Claro que Él es nuestro rey, pero no un rey terrenal. Él vino a manifestar un reino glorioso. Si estás ahí, amada iglesia, estamos ahí. De los 19 que tenían, solo me quedan 18. Se nos salió uno. ¿Quién? Ah, ya sé, ya vi que. Cookies. Ok, entonces fíjense bien. Cuando sus hermanos le insistieron diciendo, manifiéstate al mundo, hermano, ¿sí? Se negó y subió a la fiesta en secreto. Sí, sus hermanos mismos, sus hermanos en la carne. Acuérdense que tuvo hermanos. Uno de ellos Jacobo, Santiago, el otro Judas, ¿sí? Fueron sus hermanos en la carne. Y entonces sus hermanos le insistieron, manifiéstate al mundo, que el mundo te vea, brother, porque también queremos ser famosos contigo. Pero se negó y subió a la fiesta en secreto. Juan 7, vamos a Juan 7, Juan capítulo 7, versículo 2 y 10. Por eso muchas veces piensan que no digo el capítulo, porque como lo digo junto con él. Juan 7, versículo 2 al 10. Y dice, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca, ¿sí? Era una fiesta tradicional del pueblo judío, la fiesta de los tabernáculos. Dice, estaba cerca. Por eso los hermanos de... Sí, ya se me salió. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, ¿sí? Para que tus discípulos vean las obras que tú haces. Y por andar hablando ya se me salió, ¿sí? Dice, entonces, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Versículo 4, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, no lo hacían en buena onda, ¿sí sabes? Lo decía, pues a ver si es cierto, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. No lo creían como, sí, Jesús, mi brother, mi carnal, pero lo veían en la carne, pero no creían que Él era el Cristo, no creían que Él era el Mesías, Él era Dios, porque ni aun sus hermanos creían en Él, versículo 6. Y entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es simple, oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia. Pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él en sus acciones, que sus acciones son malas. Y por eso odiaban a Jesús, el Cristo. Fíjate bien, a Jesús no lo odiaban por ser Jesús, no, lo odiaban porque decía que él era el Mesías. ¿Sí? O sea, no era cualquier cosa. Aquí hay un mensaje que dice, amén, 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 mi Jorgito, ¿sí? Entonces, fíjate bien, ¿vamos bien hasta ahí? Y cuando en el cumplimiento de la profecía se presentó a Israel como su rey, que entró a Jerusalén de la manera más humilde, cabalgando sobre un pollino de asna, ¿sí? ¿Dónde viene esta profecía? Bueno, la vemos en Zacarías 9:9 y vemos el cumplimiento de la profecía en Juan 12:14, ¿sí? Aquí, ¿por qué? Porque acuérdate, estamos hablando de la bienaventuranza de los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? No es cierto. ¿Sí, verdad? ¿En cuál estamos? Sí, en los mansos, ¿sí? Por eso decían, este es nuestro rey, en un burritito, Akimichu, ¿sí? Fíjate,
Zacarías 9:9, vamos a leer Zacarías 9:9, la profecía, porque dan las escrituras, hablan de él, por eso dice, los Moisés, los salmos y los profetas hablan de mí, testifican de mí, ¿sí? Restauración del pueblo. Y dice Zacarías 9:9, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asna, en un pollino, hijo de asna. Humilde, ¿sí? Por eso hoy en la mañana estaba reflexionando en esto precisamente. Fíjense bien, ¿sí? Algo en lo que más y más trabaja Dios en nosotros es en nuestro orgullo y en nuestra soberbia, ¿sí? Porque nuestra naturaleza es eso, ser orgullosos. Es lo que nos enseñan desde pequeñitos. No, y debes de ser orgulloso de que eres Cetina. Y debes de ser orgulloso de que yo soy tu padre, que soy tu madre. Y debes de ser orgulloso de estar y permanecer en esta escuela, ¿sí? Y nos enseñan, ¿verdad? Todo eso, imagínate, lo recibimos. Por eso esas son fortalezas que tenemos que romper en nuestra vida. ¿Mm? Y por algo el Señor nos está hablando de humildad, mansedumbre, ¿sí? Versículo Juan, capítulo 12-14, vemos el cumplimiento de esta profecía. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él como estaba escrito. ¿Ah? Y entonces imagínense al rey de los judíos, que era de por sí un pueblo soberbio, orgulloso de sus tradiciones, de sus fiestas, de su templo, y de repente lo ven entrar en un pollino. Imagínense así, ¿no? Todos, imagínense así. ¡Ah! ¿Sí? ¿Se imaginan esa cara de los judíos? Primero así bien orgulloso. Oh, ahí viene nuestro rey, y de repente esa expresión, ¿sí? De cómo en un pollino nuestro rey, pero viva el rey de los judíos, ¿verdad? Hosana al Dios de salvación. Y esos que lo proclamaban, después lo crucificaron, ¿sí? Entonces, ahí vemos la humildad de nuestro Señor, que Él no vino a manifestar un reino terrenal de riqueza, en esplendor, en poder, no. Él vino a representar su reino y su justicia. ¿Por qué? Porque su reino precisamente es paz, gozo y justicia, ¿sí? Grábatelo bien esto. Paz, gozo y justicia, ¿sí? En el Espíritu. Amén. En cuarto lugar, ¿sí? Uy, apenas vamos en la cuarta bienaventuranza, ¿sí? Y ya estamos por terminar. Yo creo que nada más alcanzamos a ver esta cuarta. Sí, y ni siquiera toda. Yo creo que aquí nos vamos a quedar, porque pero ya dentro de 8 días recapitulamos aquí. Ajá. Pero fíjate bien. En cuarto lugar, considera la forma en que estas palabras se ejemplifican mejor en Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que resumen, es la vida interior del hombre, precisamente de Jesús el Cristo. Antes de su encarnación, de participar, volvemos a lo mismo, de carne y de sangre, el Espíritu Santo ya había anunciado a través del profeta Isaías, ya había anunciado, y será la justicia cinto de sus lomos, ¿sí? Cintos de su verdad. Fíjate, Isaías 11:5 dice, la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, ¿sí? Entonces ya no está hablando de justicia y de fidelidad. Por eso es lo que tú y yo, lo principal que tú y yo tenemos que mostrar, precisamente primero es su justicia y después la fidelidad a nuestro rey, ¿sí? Así como aquellos caballeros que reconocían a su rey, ¿verdad? Y cuando su rey se aparecía, todo se inclinaba, ¿verdad? ¿En qué? En reverencia, respeto, honra y gloria, ¿sí? Y eso es lo que merece nuestro Señor, de nuestra parte,
respeto, gloria y honra, ¿sí? Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando Jesús el Cristo entró a este mundo, dijo, he aquí que vengo, oh Dios, ¿sí? En Hebreos 19 dice, entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para entonces establecer lo segundo. Él quita lo primero. Entonces, ¿a nosotros qué nos debe de quitar lo primero, lo que éramos? Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Sí? Él quita el primer pacto también. Él quita ahora el primer pacto. ¿Para qué? Para ahora establecer el segundo pacto, un mejor pacto. Y ahora tú y yo somos partícipes de ese mejor pacto. Amén. ¿Sí? Y entonces, pues ahí nos vamos a quedar. Ya nada más un poquito. Como un niño de 12 años preguntó, fíjate, un niño de 12 años preguntó, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas palabras? Cuando Jesús en Lucas 2:49 menciona, ¿sí? ¿Qué no sabéis? Se lo está diciendo a sus papás terrenales. Imagínate ese niño de 12 añitos. Sujei, con tus manos, ¿cuántos años tiene tu hijita? Dime con tus manos. Tiene 9 años, fíjate, 9 años. Bueno, imagínate ahora 9, 10, 11, 3 añitos más, ¿no? Y que la hija de Sujei le diga a su mamá, mamá, ¿qué no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¡Wow! ¿Sí? Una niña de 12 años queriendo servir a Dios. Así Jesús a sus 12 años. ¿Qué no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y al inicio de su ministerio precisamente público declaró, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Él es el cumplimiento de la ley. Amén. ¿Sí? Y bueno, con eso terminamos. Así que, pues bueno, le cedo el lugar a mi esposa, que ya es la que